Alicia. Gracias, hasta pronto. Fíjense que ha habido un cambio interesantísimo en materia de política de desarrollo social, este cambio hacia la búsqueda de índices de bienestar más que de reducción de pobreza per se. Me parece que es uno de los giros más interesantes de la política de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para platicar justamente de eso, la lectura que tiene sobre los programas sociales implementados hasta hoy por el gobierno federal, su impacto y el beneficio en la población de nuestro país, vamos a entrar en contacto con Gerardo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Yo soy Gonzalo, así es. Ay, ¿no te dije Gonzalo? No, pero pues ya estoy acostumbrado. Oh, no, sí te dije Gonzalo. No, está bien, está bien. Ay, no, ya. No me digas que no te dije Gonzalo, porque sí te dije. La primera está bien, está muy bien. Ah, bueno, ya, Gonzalo Hernández Licona. Vámonos directamente con este tema. ¿Cómo estás viendo tú específicamente estos nuevos programas sociales? Y sobre todo el cambio, búsqueda de índices de bienestar. No entendemos, o sea, todavía no hay metas claras. Se está levantando un censo que no sabemos, por ejemplo, su metodología y demás para acompañar la entrega de recursos sociales, pero las poblaciones a las que se ha elegido apoyar parece que son las que siempre ha señalado como vulnerables el Coneval. ¿Por qué no nos das tu opinión? Con mucho gusto, Alicia. Gonzalo. Mira. Oye, fíjate que efectivamente el Coneval en sus diversas publicaciones y análisis que hemos tenido desde hace algún tiempo, y de hecho cuando tuvimos oportunidad de compartirlo con la equipo de transición de bienestar, les decíamos que sí es importante que haya poblaciones a las cuales haya que apoyar mucho, sobre todo para reducir unas brechas que en México persisten, ¿no? Por ejemplo, mujeres indígenas, jóvenes, adultos mayores, son grupos a los cuales el Coneval le ha insistido que hay que apoyar para, insisto, reducir brechas. El caso de las mujeres indígenas es un buen ejemplo, en el cual, si bien ha habido algunos avances en algunos temas, en coberturas básicas para mujeres indígenas, pues las brechas pues no se han reducido, siguen siendo casi tan grandes como se tenían hace algunos años. Entonces, enfatizar esos grupos es importante, lo platicamos en la transición, lo seguimos platicando, y estamos en el proceso, Alicia, de conocer los programas nuevos. El Coneval, a decir verdad, está empezando el proceso de evaluación. No podemos decirte cuáles son los avances o los puntos de vista generales, porque todavía estamos en el momento de analizarlos. Estamos juntándonos, de hecho, con las diferentes dependencias para platicar de los procesos de evaluación. Ayer, por ejemplo, estuvimos platicando una plática muy interesante, muy buena, con el secretario Román Meyer para platicar de diferentes cosas de evaluación, y entonces estamos en este proceso de inicio. Yo podría decirte que creemos que los grupos a los que están apoyando son grupos que coincidimos también en el Coneval, y básicamente habrá que ver los avances. Estamos muy temprano para ver avances, todavía por supuesto los programas están por arrancar bien, entonces habrá que esperar a los procesos de evaluación más formales y más sistemáticos. Yo creo que se puede partir mucho, Gonzalo, no sé si me puedas dar la razón o no, sobre de dónde partimos. O sea, cuando nosotros hablamos de desarrollo social, hay que establecer metas claras de indicadores a los que se quieren alcanzar. Hay indicadores que ustedes han ido elaborando, que, por ejemplo, la carencia de acceso a seguridad social puede haber disminuido, es algo que se cacareó mucho en la administración pasada, pero en realidad todavía hay muchísimas personas, casi 70 millones de personas, que no tienen acceso a la seguridad social o no la tienen en condiciones adecuadas, incluyendo la salud completa. Luego tenemos problemas de carencia a alimentación adecuada. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, todo este programa de seguridad alimentaria que, te digo, parecen tener el foco adecuado. Tal vez lo que nos hace falta es decir,
bueno, tenemos 70 millones en este rango y queremos ir avanzando reduciendo año por año, y también el cómo hacerlo, porque en principio tendrás que dar un apoyo social, pero también hay que hacerlo sostenible en el tiempo sin apoyo, o sea, cómo les vas a construir capacidad. Así es. Las cifras, afortunadamente tuvimos oportunidad de compartir, insisto, con el equipo de transición, cifras de pobreza extrema, las carencias, y enfatizar la importancia de seguir apoyando la reducción en algunas de las carencias que se han dado, pero que, como tú bien dices, en el caso, por ejemplo, de Seguridad Social, 68.4 millones de personas carecían de Seguridad Social en 2016, ¿no? En alimentación, 24.6 millones, y en diferentes áreas, es decir, por supuesto en las áreas como Veracruz, en South Veracruz, Yucatán, Chiapas, es importante enfatizarlo, y esperemos que buena parte de los recursos vaya a esas zonas de mayor pobreza. También en este proceso, Alicia, y tú lo sabes muy bien porque lo hemos platicado contigo, hemos insistido en que no solamente es un tema de política social como tal, sino también de política económica, ¿no? Si en algo hemos fallado en los últimos 25 años en México, es en poder incrementar de manera sostenida el ingreso de las familias, el ingreso, sobre todo el ingreso laboral de las familias, ¿no? Entonces, en tanto haya esfuerzos para que México crezca, para que México genere empleos, para que haya inversión en México, para que haya inversión pública y sobre todo privada, para que haya un aumento en la productividad, ese tema siempre va a ser un factor fundamental para reducir pobreza en la parte económica, en la parte de las oportunidades de la gente. Hoy tenemos un resultado impresionante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos da a conocer la estimación oportuna del crecimiento de la economía mexicana el año pasado. Es bajo porque es uno de los más bajos del sexenio, 1.9% anualizado. Pero en el último trimestre apenas tenemos un aumento del 0.3% en términos reales. Si lo vemos así, más una inflación alta, pues son los dos elementos clave para decir, pues 2018 seguramente va a ser un año de incremento en la pobreza, ¿no? Mira, no sabemos son dos bien indicadores que repercuten y que generalmente son elásticos en materia de expansión de la pobreza en México. Sí, yo te diría, si hay algunos factores que hay que ver en el corto plazo para ver qué puede suceder con la pobreza, claramente son la inflación, el crecimiento económico, el crecimiento de los empleos. Ahí yo puedo ver algunos focos amarillos, pero el resultado final pues también va a depender del avance en las coberturas básicas, que en general ha venido avanzando, pero sí es verdad, o sea, si hay un tema en el cual hay que ponerle cuidado en el largo plazo y en el corto plazo, es en la parte económica. Llevamos 25 años con un ingreso que fluctúa, el ingreso de las familias que fluctúa, que a veces sube, a veces baja. Cuando la inflación se nos va un poco de las manos, pues nos entorpece el crecimiento del poder adquisitivo. Cuando tuvimos inflaciones del 3% menos por ahí de 2015-16, pudimos reducir la pobreza porque el poder adquisitivo mejora. Entonces, esta recomendación de poner una especial atención a los temas económicos de las familias, al mercado laboral de las familias, es bien importante, porque es el que contribuye, como tú bien dices, a la reducción de la pobreza. Pues muchas gracias, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Y te ofrezco una disculpa porque me dicen que sí te dije Gerardo. Gerardo, después Gonzalo, o sea, en promedio estamos bien. ¿Y qué quieres que a Gerardo Esquivel luego le digo Gonzalo Esquivel? Es que con ustedes traigo el cruce mental, pero no, tiene que cambiar. Le mando un saludo a Gerardo Esquivel. Te aprecia mucho. Gonzalo, muchas gracias. Te mando un saludo y un abrazo, Alicia. Estamos, si te parece, muy en contacto. Yo creo que cada semana vamos a ir viendo pues un medidor y de ahí avanzar gusto. Cómo va construyéndose este cambio interesante de la política pública. A mí me parece interesante. Transitar de desigualdad o de pobreza a buscar bienestar es importante. Gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.